Buenas noches, Dominicana. Muchas gracias por permitirnos hacer lo que hacemos y llegar a ustedes cada fin de semana a través de Teleradio América para hablar de los temas importantes de nuestra sociedad. En esta ocasión, escuchar a las principales voces en materia de derechos de las mujeres que hoy se disputan en el Congreso de nuestro país. La lucha por los derechos de las mujeres constituye un esfuerzo en la reivindicación de quienes históricamente hemos sido invisibilizadas. En la actualidad, a pesar de ser mayoría poblacional en la República Dominicana, en garantía de derechos seguimos siendo tratadas como minoría. El Congreso de la República tiene la responsabilidad de legislar para todos y todas. No obstante, legislatura tras legislatura, queda como tarea pendiente el fortalecer el marco jurídico dominicano para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres, especialmente en la aprobación de la Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva y las propuestas para la modificación al Código Penal en torno a la interrupción del embarazo en sus 3 causales y la tipificación del feminicidio. Esta noche, en este espacio, asumimos esa discusión que tanto ha polarizado nuestra sociedad entre la defensa de los valores morales versus la defensa de los derechos humanos. Conozcamos las experiencias de nuestras expertas que desde el activismo y diversas organizaciones, desde el Congreso Nacional, han dado seguimiento y reclamo y, por supuesto, la opinión de la ciudadanía en torno al tema. Desde Así las Cosas conversamos sobre los derechos de las mujeres en manos del Congreso. Iniciamos con la consulta en las calles del Distrito Nacional para conocer la opinión de la gente. No. Sí, hace rato que están en ese proceso. No. Sí. Yo no sé porque a mí nunca me la dieron en la escuela. Todo lo que es en base a lo que es el ser humano. La parte de la biología, la parte de la reproducción. No un cuaderno en donde se incita a las relaciones sexuales como tal. Deberían hablar de las enfermedades que puede transmitir de relaciones sexuales y que no deberían tener relaciones sexuales a una edad temprana. A mi entender, ellos deberían de enseñarle a que todo joven debe de tener relaciones sexuales a su debido tiempo, no debe de adelantarse. Y deben hablarle sobre enfermedades de transmisiones sexuales y enseñarlo a conocer su cuerpo también. Antes de las 12 semanas ella debería de saberlo y hacerse el aborto, si es un peligro para ella. Hay mujeres que se quedan frustradas por una violación, pero ella no, eso no es parte de que el niño tenga la culpa. Hay que tenerlo y ya. Bueno, yo creo que sí en la parte de las violaciones, porque a veces la madre queda traumatizada y si es la madre que considera tener su hijo, pues perfecto, pero si considera abortar, pues también tiene ese derecho como persona, porque su cuerpo es suyo. Sí, en mi caso, si yo quedara embarazada, no. Yo sí. Sí, debe despenalizarse. No sé. No creo que se erradique la violencia contra la mujer, porque hay un asunto de poder. Entonces, el poder hace que las mujeres sean víctimas, como quieran. Entonces, depende del poder que tengan. No, que deberían de buscar más métodos para que se pueda eliminar la violación contra la mujer. Las leyes deben ser más fuertes porque están muy débiles ahora mismo. Fuerte en contra de los hombres porque el feminicidio va con los hombres hacia las mujeres. De acuerdo a declaraciones ofrecidas por la Policía Nacional, en lo que va del año 2016 se ha producido la muerte de una mujer cada 68 horas. A la fecha, la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales ha informado que más de 55 mujeres han perdido la vida en situaciones de violencia durante los meses que han transcurrido este año. Más allá de las estadísticas, la realidad es mucho más atroz en lo que a violencia concierne, haciendo cada vez más evidente la necesidad de una ley para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y su eficiente cumplimiento. Vamos a conversar de la parte legislativa, las leyes, esa gente que está allí, mujeres y hombres, que deciden cuáles son los derechos que vamos a proteger.
Para ello invitamos a nuestra mesa y qué honor tenerla con nosotras. Ya la habíamos entrevistado, pero ahora compartiendo el debate de los temas que aquí desarrollamos. Guadalupe Valdés, diputada nacional, bienvenida. Muchísimas gracias, Tatiana, por invitarnos. Qué bueno tenerte en la mesa de Así las Cosas. Así las cosas. De igual forma nos acompaña Cintia Velasco, quien es directora de Colectiva Mujer y Salud, y ella tiene muchísima experiencia. Algo que coincidió para esta primera parte del programa, México. México las une. Y yo decía que en materia de género hay mucho que aprender también en México. Luego hablaremos de ello. Pero bueno, empezamos con el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Ahora bien, el ejercicio legislativo, ¿cómo ha sido? ¿Quién mejor que tú, Guadalupe, para hablarnos un poquito de los intríngulis que allí se viven, que no salen en los medios de comunicación y que no tenemos acceso a esas discusiones? Bueno, el tema de la perspectiva de género en el Congreso de la República ha sido impulsado fundamentalmente por la Comisión de Género. La Comisión de Género está integrada por todas las parlamentarias que formamos parte de la Cámara de Diputados. En este momento somos 40 legisladoras. También deberían de estar en esta comisión integrados en igual proporción de 15, que son los integrantes formales de una comisión, la misma cantidad de hombres, o sea, parlamentarios, porque ese es uno de los requisitos de las comisiones, que haya equidad de género. Entonces, en esta ocasión solamente hay un legislador integrado de manera formal, porque además lo ha planteado en la Comisión de Género. Sin embargo... ¿Esto por qué, Guadalupe? ¿Por interés de ellos o por disposición de ellas? Por un tema de cultura política, porque la mayoría de los legisladores consideran que el tema de género es un asunto de mujeres, cuando el tema de género, el tema de los derechos, el tema de la no discriminación entre hombres y mujeres debe y es un tema que nos convoca y nos compete a todos en igualdad de condiciones. Sin embargo, bueno, él ha participado y a veces participan algunos legisladores. Esta comisión ha planteado además una agenda de capacitación al interior del Congreso, tanto para legisladores como para legisladores, sobre cómo debe ser el enfoque de género en la legislación, que debe ser un tema transversal y también en un aspecto que es esencial y que muchas veces no abordamos con la profundidad y la importancia que tiene, que es el de los presupuestos generales del Estado sensibles al género, porque si se establece marcos legales o establecemos políticas públicas, pero esto no se traduce en asignación de recursos en el presupuesto general del Estado, en los diferentes ministerios, departamentos, incluso a nivel de diferentes poderes del Estado, no estamos logrando realmente impactar en la discriminación y en lograr igualdad de oportunidades, como lo establece el artículo 39 de la Constitución. Porque de las cosas que planteamos es que cada institución debía destinar una partida para el tema de género. Está allí propuesto en una de estos proyectos. Lo vamos a discutir más adelante. Queremos saber, para que la gente tenga conocimiento, ¿desde cuándo se están debatiendo estos temas en el Congreso de la República Dominicana? Yo les planteaba, hace más de 14 años y todavía no tenemos allí el producto final. Debates van, debates vienen, legislaciones que pasan y bueno, cuéntame. Bueno, digamos, también para que la ciudadanía lo conozca, porque a veces estos trabajos a nivel legislativo y el trabajo de las organizaciones a veces parece que está desvinculado de la vida social. Sí. La razón por la cual se proponen, se construyen instituciones, comisiones de equidad de género, presupuestos sensibles al género, tiene que ver con el trabajo sistemático de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, que durante al menos 4 décadas han venido trabajando para que se reconozca que la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y se combata con medidas estructurales y medidas oficiales. Es en el año de 1995 cuando la Cuarta Conferencia de la Mujer hace una serie de recomendaciones a los estados diciendo: usted necesita un Ministerio de la Mujer, necesita una comisión en la Cámara de Diputados, necesita que haya paridad en la toma de decisiones y que se desarrollen estas normativas, las recomienda para violencia, para participación política, para desarrollo integral y recomiendan los gobiernos
para que pueda materializarse la igualdad, para que no estemos hablando de la igualdad en el imaginario, sino a través de medidas oficiales específicas. En escritos, leyes. En escrito, estamos hablando de 1995. Eso ha ido avanzando de manera disímil en los diferentes países del mundo, y en República Dominicana la discusión, por ejemplo, del Código Penal inició en el año 2000. Y en el Código Penal, bueno, en tanto es el acuerdo de la vida social en términos de qué es un crimen, qué no lo es, qué se debe penar con cárcel, etcétera, pues están ahí contenidos, entre otros temas relevantes, la violencia contra las mujeres y el tema del derecho a la reproducción que elegida. allí se tipifica también el feminicidio. Exactamente, o sea, el feminicidio y el tema del aborto son dos temas centrales en la vida de las mujeres que están siendo regulados o que van a estar regulados en el Código Penal, y que esa discusión empezó en el año 2000. Eso lo vamos a discutir precisamente en la mesa que compete a esas observaciones al Código Penal. Ahora bien, ¿cuál ha sido la participación, Guadalupe, de los diputados y diputadas? Ya me planteabas que lo ven como un asunto de mujeres, que la comisión tiene que estar compuesta por mujeres, pero al momento de puertas cerradas, ¿qué te dicen? ¿Qué escuchaste? O sea, ¿muestran alguna resiliencia al tema? Cuéntame de ello. Bueno, en primer lugar, depende de los temas. O sea, yo creo que con respecto, por ejemplo, aunque se va a discutir en un momento en el propio tema del Código Penal, lo que ha sido la discusión amplia de este documento y las diferentes propuestas en la Cámara de Diputados, sobre todo esto se estudia en la Comisión de Justicia, y en varias ocasiones, por ejemplo, la Comisión de Justicia ha invitado a la Comisión de Género para abordar estos temas. Ahora, muchas veces lo que se debate, lo que se aporta en las comisiones no es tomado en cuenta en lo que deberá ser la redacción final de la propuesta. Se queda como un intercambio de ideas. Sí, y como en este caso la propiedad de la discusión del tema lo tiene la Comisión de Justicia, es la Comisión de Justicia la que va a producir el informe hacia el Pleno para colocar algunos temas o no. Pero lo propio ocurre con otros proyectos de leyes, por ejemplo, el proyecto sobre salud sexual y salud reproductiva, que lo discutimos ampliamente varias comisiones, la Comisión de Género, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y después que incluso se llegó a una redacción de este proyecto donde, por ejemplo, se aborda el tema de el tratamiento y la atención que debe recibir y el respeto que debe recibir una mujer al momento del parto, cuando está pariendo, porque en ese momento hay una fuerte violencia hacia nosotras las mujeres. Después esos temas se señalaba que respondían a otros intereses. Igualmente con el proyecto de violencia intrafamiliar, que es un proyecto que tenía una definición, por ejemplo, sobre lo que era el concepto mujer. Y este proyecto, después de que lo firmamos, muchas parlamentarias en el Congreso, circuló un rumor de que este proyecto lo que hacía con esa definición era generar el camino hacia el matrimonio igualitario. Y eso generó un run que llegó a los medios inclusive, por supuesto. Bueno, llegó a los medios, pero ¿qué pasó en el Congreso? Que muchas de las diputadas que habían firmado el proyecto retiraron su firma del mismo como proponentes, más de 12 legisladoras. Pero estamos hablando aquí, Guadalupe, de machismo, desconocimiento o ignorancia y cobardía hasta cierto punto, porque si tú tienes la información, ¿cómo vas a retirar por un rumor algo no cierto? Porque ahí es donde viene el acoso. Ese es el tipo. Entonces ahí viene el acoso, ahí viene la presión, ahí viene el decir tanto dentro como fuera, me explico, o sea, un acoso y una presión hacia legisladoras que por múltiples razones, muchas de ellas comenzaron a decir yo no firmé y retiraron su firma. Difícil mantener una posición progresista entonces. Queda evidenciado. En este caso no es solo progresista, es un tema de derechos, es un tema de no discriminación hacia nosotras las mujeres, pero además de que no era verdad, o sea,
Todo eso se hizo sobre la base de una información y de un rumor falso, porque las definiciones y el documento mismo no planteaba en ningún momento el tema del matrimonio igualitario, sino que era un documento claro. Hay una serie de consideraciones en lo que significa el término, el concepto mujer, que había que tener en cuenta en la redacción. Entonces, estos son el tipo de situaciones que se dan muchas veces, por ejemplo, aunque se va a discutir en la mesa siguiente, hemos tenido acuerdo en torno al tema de la interrupción del embarazo por las 3 causales que se está planteando, y muchos legisladores a veces dicen, yo estoy de acuerdo con eso en términos personales, pero en términos políticos sé que eso no va a pasar en la comisión y yo no lo puedo avalar, porque en la comisión hay otros legisladores que van a votar en contra de eso. Entonces, o sea que también hay una falta de coherencia entre lo que yo predico, practico y lo que yo legislo. Y o sea, yo estoy tomando lo que vas diciendo, ¿eh? Sí, sí, y de temor. Sobre todo los hombres. Y no solo de incoherencia, que la clase media, clase sino alta de tiene la temor. oportunidad. ¿Y las mujeres pobres qué? Sino de temor también, de asumir posiciones públicas y de mantener una posición pública y privada. Lo que pasa es que a veces se mantiene una posición en el ámbito privado y otra en la posición pública. Porque tienes que defenderlo con uñas y dientes, pero tienes que estar convencido o convencida de eso que está planteando la población. Claro, debería ser así. Y de ética. Debería ser así. Claro, y el tema de la ética es también decir, o sea, no hay evidencia de que los legisladores que hacen su trabajo de manera profesional, apegado a la protección de los derechos humanos, apegado a la transparencia, reciban un castigo social en términos de voto o de simpatía o de popularidad. Desafortunadamente. Entonces, o sea, no digamos, los que hacen bien su trabajo. O sea, cuando un legislador legisla con conciencia de derechos, legisla de manera transparente, legisla en apego a los más altos estándares de derechos humanos, no hay o sea, no hay una evidencia ni en el país ni a nivel internacional de que un legislador que hace bien su trabajo vaya a salir o vaya a ser castigado por su partido. Entonces estaría muy bien que los diputados supieran eso para que no tuvieran como esa idea, como no se dejaran tampoco amedrentar por estos poderes y estos rumores que lo que quieren es limitar el acceso a los derechos de la ciudadanía. No, y para avalar eso que dice Cintia, o sea, tenemos el caso de Magda Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión de Género, es una legisladora que en la reforma constitucional del 2010 habló en la Asamblea Nacional como legisladora, pero también como mujer, como madre y como profesional, porque ella es psiquiatra, y ella señalaba por qué había que plantearse el tema de la interrupción del embarazo, sobre todo en los casos de que la madre, la mujer corre peligro su vida, o la malformación del feto, o en caso de violación o incesto. Entonces ella la religieron en el año 2010 a pesar de todas las situaciones que se dieron a nivel, por ejemplo, de la iglesia, pero ahora ha ocurrido exactamente lo mismo. O sea, fue una de las diputadas más votadas en su provincia, en Santiago, y ha mantenido una posición coherente con respecto a la defensa de los derechos de las mujeres. De mucha responsabilidad, de mucha valentía, por eso, por esa coherencia que tú mencionas. En lo público y lo privado. Exactamente. Me gustaría también saber si República Dominicana tiene el presupuesto, el nivel técnico, la sensibilidad social como para aprobar cada uno de estos proyectos. ¿Cómo estamos a nivel cultural? Cosa de que no solo la sociedad apoye, sino que los legisladores y legisladoras tengan bien a saber que podrá ser viable. Mira, los acuerdos, o sea, estas leyes, estas legislaciones para la igualdad, no debemos pensarlas como en si estamos o no preparados para recibir nuevas legislaciones. Todas las sociedades vamos cambiando y nos vamos transformando y vamos refrendando nuestros pactos sociales como la vida lo va demandando. No es que un día la sociedad dominicana o cualquier sociedad en el mundo está lista para el matrimonio igualitario, para la despenalización del aborto en causales, para reconocer el feminicidio. Eso no funciona así, es un diálogo entre
entre digamos, el cuerpo social y sus representantes populares. Totalmente Yo creo que la sociedad dominicana demanda de manera constante la actualización de un marco legislativo que responda a las necesidades. Con el tema de feminicidio es clarísimo. Y el tema, por ejemplo, presupuestario, o sea, ¿tenemos el dinero, Guadalupe? No. No tenemos el dinero para enfrentar todo ello, sobre todo cuando hablábamos de que las instituciones todas deben destinar una partida para ellos, a todas las que se ven involucradas en este proyecto. Los grupos feministas, la ciudadanía, hemos visto las concentraciones, las presentaciones públicas, ¿solamente ellas y ellos o la sociedad está verdaderamente sensibilizada? ¿Cómo han medido ustedes el sentir colectivo con estos temas? Mira, para hacerle presión, ¿no? Mira, al Congreso. se han hecho diferentes estudios, digamos, para analizar la posición de la sociedad, pero en general podemos hablar que en el tema de la interrupción del embarazo por causales, la evidencia es que la mayor parte de la población dominicana está a favor de que el aborto se despenalice en estas 3 causales, por lo menos. Los mecanismos de participación ciudadana... 4 de los países, República Dominicana, que todavía penaliza. Ah, sí, además, eso decirlo, o sea, República Dominicana es uno de los 4 países donde todavía está totalmente penalizado el aborto y donde su población en su mayoría está a favor de que se despenalicen causales. Entonces, o sea, esa modificación se puede hacer sin temor a represalias de ningún tipo y al contrario, garantizando la salud de la vida de las mujeres. Claro. Y hay un divorcio ahí, pero ahí entonces, pudiéramos, por ejemplo, decir que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia ha ido al Congreso de la República, invitada en vistas públicas y en sesiones de trabajo, y ha planteado el tema de la despenalización del aborto, de la interrupción del embarazo por estas causales. O sea que no estamos... planteando esto al margen incluso de lo que es un planteamiento científico. Es un planteamiento científico y es un planteamiento de garantizar derechos, sobre todo a las mujeres de menores recursos económicos, que son las que salen más penalizadas cuando esto no se legisla a favor de las mujeres. Vamos a hablar de eso a profundidad en otra mesa, Guadalupe, porque imagínate tú pensar Estados Unidos, qué simple decisión, es el derecho de la mujer, la fila para las que sí, las que no van a conservar ese bebé. Óyeme, es muchísimo más controvertido el tema, pero no estamos ahí en República Dominicana. Cuando estemos de regreso, hablemos entonces del proyecto, hablemos de prevención, erradicación de la violencia en contra de la mujer en detalle, junto a las demás invitadas que se unen a esta mesa de Así las Cosas. Quédense. El embarazo en adolescentes ubica al país como uno de los de América Latina con más alta tasa de incidencia. Un 22.1% de los jóvenes en la República Dominicana entre 15 y 19 años tiene al menos un hijo o hija, indica el informe Análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en República Dominicana 2012, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Por otro lado, casi el 20% de las muertes maternas en nuestro país se producen en adolescentes. Por lo tanto, la educación sexual no es la causante de los embarazos a temprana edad. Por el contrario, los datos comparativos evidencian que a mayor educación sexual, menor número de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Así las cosas, apoyamos la educación sexual científica en las escuelas dominicanas para disminuir los índices de embarazos en adolescentes. De regreso en Así las Cosas, yo sumamente privilegiada de tener esta mesa en nuestro espacio este fin de semana, mujeres empoderadas, mujeres activistas que desde sus diferentes plataformas están abogando y están luchando día a día para el reconocimiento, el ejercicio pleno de los derechos de la mujer. Qué bueno tenerles aquí. Se unen a nosotros Indiana Jiménez, quien es abogada, docente y experta en derechos humanos, también es integrante de Women's Link. ¿Es así, verdad? Sí, Women's Link. Qué bueno, bienvenida. Y también nuestra amiga Orlidi Hinoa, abogada e investigadora, integrante de CLADEM. Es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Por si acaso usted no se ha topado con los informes, ¿verdad? Porque hablamos para todos los públicos. Sí. Bienvenidas. Mencionar entonces un poquito sobre las observaciones, cuándo se producen. Hablamos de diciembre de 2014, el Ejecutivo,
todo el conversatorio a nivel público, los medios de comunicación que interactúan, los hombres machistas, las mujeres machistas, que sin entender de qué se trataba, ya empiezan con una resistencia al tema aborto, artículo 110 específicamente. Vamos a, una vez más, Orlidi, creo que debemos empezar contigo, definir, ¿no?, de qué se trata, 3 causales específicamente, para que la gente sepa de qué lado colocarse a partir de allí. Bienvenida. Sí, es importante decir que esta discusión sobre el Código Penal tiene ya bastante tiempo en el Congreso. Es una propuesta que tiene años discutiéndose entre el Senado y la Cámara de Diputados. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres en todo este proceso siempre ha estado impulsando que dentro del texto del Código Penal se tomen en cuenta una serie de aspectos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que no solamente es el tema de despenalización del aborto, ahí entra el tema del feminicidio y de la violencia en sentido general. Entonces, en medio de todas estas discusiones se aprueba o se pone en la mesa del debate el tema de despenalizar el aborto en ciertas causales, que es lo que ha venido impulsando el movimiento feminista, especialmente el Foro Feminista. Entonces, en medio de todas estas discusiones, el presidente Danilo Medina, como tú bien decías, en diciembre de 2014 observa el código, diciendo que efectivamente sí, el Poder Ejecutivo está de acuerdo con que en el Código Penal se despenaliza la interrupción del embarazo en ciertas causales. ¿Cuáles son esas causales? Cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando hay una malformación genética que es incompatible con la vida, importante destacar, incompatible con la vida. Clínicamente comprobada. Clínicamente comprobada, y cuando se haya producido una violación o incesto. Estas observaciones evidentemente reflejan digamos, un ánimo desde el Ejecutivo, una disposición de que este tema sea finalmente despenalizado en el Código Penal. Entonces, a raíz ya luego de esas observaciones que hace el presidente, se presenta ante el Tribunal Constitucional o se presentan varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por grupos pro vida, que son más bien grupos antiderechos, para que finalmente no se incluyan estas despenalizaciones en el Código por todo el tema del artículo que establece en la Constitución la concepción de la vida desde la concepción. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que hace al presentarse estas acciones de inconstitucionalidad es que declara inconstitucional, pero el Código por el procedimiento de aprobación que vivió en la Cámara de Diputados. Ya sabemos que no fue al Senado, ya se habló bastante sobre este procedimiento irregular a través del cual la Cámara de Diputados aprueba el código entonces no toca en ningún momento, es importante decir, el Tribunal Constitucional el tema de la despenalización del aborto, nunca toca a fondo. El Tribunal lo que dice es que este código se aprobó a través de un proceso irregular, que no va de acuerdo con la Constitución y que por tanto debe volver a conocerse. Esto es importante decirlo porque ante este escenario lo que tenemos es un asunto de forma y el tribunal nunca se ha pronunciado realmente sobre el tema de la despenalización del aborto del fondo. Por tanto, ese consenso que ya se había creado en la sociedad dominicana se mantiene tal cual, que es el consenso de despenalizar la interrupción del embarazo en esas 3 causales que ya mencionaba. ¿No pudiera la gente confundirse y por un tema de forma entender que ha sido rechazado, que vamos para atrás, que se ha detenido el proceso? Porque la sociedad en sentido general no conoce las leyes, no conoce las disposiciones y procesos legales a votar constitucionalmente. Sí, o sea, es una confusión que se dio en medio de toda esa discusión, pero por eso estamos diciendo que el tribunal nunca tocó el fondo del asunto, o sea, no se refirió al tema de la interrupción del embarazo, solo se refirió al tema de forma. Por tanto, los diputados y las diputadas, el Congreso en sentido general debiera de acatar el consenso ya de la sociedad dominicana. En estas discusiones han estado participando no solamente los movimientos de mujeres y feministas, sino médicos, médicas, es decir, ha habido un consenso general en la sociedad que ya tiene tiempo, tiene años, se han llegado a acuerdos y lo que estamos pidiendo es que se respete ese consenso y que se apruebe finalmente la despenalización en esos 3 casos. Les hago una pregunta a todas, a ti también, Guadalupe. Si no hubiésemos tenido la observación del Ejecutivo, del presidente Medina, ¿de igual forma entienden ustedes tendríamos el mismo curso actual con estas observaciones? O sea, de no haber sido el presidente Medina, bajo la voluntad política de los legisladores y legisladoras, ¿o tuvo que intervenir allí la mano de Medina?
No, yo creo que fue sumamente importante la observación presidencial a el Código Penal que se había aprobado en aquel momento. Y lo que hizo el presidente Danilo Medina Sánchez fue dar el lugar que tenían y que tienen en esta sociedad los derechos de las mujeres. Incluso cuando se lee la observación presidencial, que tiene 4 páginas, en cada uno de los aspectos hay argumentos de por qué había que despenalizar el aborto, que realmente la interrupción o la interrupción del embarazo por las causales, porque en cada una de ellas, si no se acepta, estamos hablando de una violación de derechos, y lo que él hizo es respetar lo que establece la Constitución de la República en torno a que el Estado dominicano, su rol es garantizar los derechos de todas las personas. En este caso estamos hablando de los derechos de las mujeres. Y yo creo que eso fue importante para que cuando esto retorna a la Cámara de Diputados, que fue la que lo había tramitado, se llegara incluso a un acuerdo de cómo colocar la redacción, que fue aquella redacción en torno a la interrupción del embarazo en caso de que la salud de la madre corriera peligro, o de la mujer. Esto es lo que va al Senado. El Senado lo modifica y por la presión, en este caso de un sector de la Iglesia Católica, y es que vuelve entonces a la Cámara. La Cámara hace otra redacción de todo este tema, y eso es lo que aprueba la Cámara, mandándolo al Ejecutivo, y es ahí donde se da el tema de procedimiento, que no fue una cuestión casual, porque en la República Dominicana todos sabemos que tenemos un Congreso bicameral, claro, y que lo que se aprueba en una Cámara tiene que volver a la otra para que lo sancione y viceversa. Claro. O sea que eso que había aprobado la Cámara era necesario que volviera al Senado de la República para que vieran las modificaciones que nosotros habíamos hecho, y que aprobadas esas modificaciones en las 2 cámaras, entonces se remitiera al Ejecutivo. Pero lo que se hizo fue que se mandó directamente, y es lo que hace que un año después el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia, como muy bien señala Orlidi, en base al procedimiento y no al fondo del tema. Por eso es una gran oportunidad que tenemos en el Congreso de la República en este momento, que debe de conocerse el Código Penal en las próximas 2 semanas, que se apruebe el Código Penal incorporando la observación presidencial, como la hizo el presidente Danilo Medina Sánchez en torno a las causales para la interrupción del embarazo. ¿Qué tenemos, Indiana, al día de hoy desde el activismo? Mujeres jóvenes, no tan jóvenes, las de siempre. Tú hablabas 4 décadas, y yo recordando el libro de 100 años de feminismo, 1930 estaban las mujeres en nuestro país ahí ya luchando. Cuéntame qué tenemos al día de hoy. Pues mira, ¿qué sientes, qué ves, qué percibes tú? Bueno, pero a tono con lo que dice Guadalupe, sí ha habido una organización de parte de los movimientos feministas, y ha tenido incluso apoyo de organizaciones internacionales como a la que yo pertenezco, que es Women's Link. Y de otras organizaciones. Amnistía Internacional se ha unido también a apoyar que el Congreso por fin apruebe la despenalización del aborto entre causales. Por fin, así mismo como lo dices. Por fin, claro, por fin, porque el código ya fue aprobado el año pasado. O sea, si teníamos código, en el 2014 tuvimos un código que despenalizaba el aborto, bien con sus problemas de procedimiento, que sí han retrasado todo el proceso, pero ya eso en sí mismo era marcó un hito en este país, y marca un hito también en la región, porque como Cintia mencionaba anteriormente, somos de los pocos países que tienen esa restricción absoluta. Con la observación presidencial, lo que estaba haciendo el Ejecutivo, y lo que, vamos a decir que liderando el camino, era
ponernos a tono y ponernos a la vanguardia de lo que, o sea, ya salir de esa vergonzosa lista y ponernos a la vanguardia en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres. Algo que ha pasado en Colombia, que ha pasado en Perú, que ha pasado en México, o sea, en todos casi los países de América Latina que en desarrollo y que han logrado bajar también la tasa de mortalidad materna por abortos inseguros, pues todos han despenalizado el aborto. Pero no solamente despenalizado el aborto, eso también viene con un paquete de servicios de salud, educación sexual, integral, laica, basada en la científica, basada en derechos, acceso a métodos anticonceptivos, a métodos anticonceptivos de emergencia, o sea, todo un paquete, no solamente la despenalización del aborto. Entonces, esperamos que ya sí, por fin, podamos tengamos la despenalización, pero todo el paquete de servicios que son necesarios para que la salud y la vida de las mujeres pueda ser garantizada. Claro, yo no quiero cerrar este bloque sin hablar, Orlídia, un poquito de las sanciones, porque no sé cómo tú percibes el tema 3 años por actos de discriminación, el tema de la interrupción del embarazo practicada 12 semanas después, multas 500, 2.000 pesos, o sea, prisión de 2 años o 50.000 pesos. No sé, como que las sanciones en República Dominicana me parece como que estamos ahí, después hablaremos un poco de feminicidios, que si sube de 30 a 40, o sea, ¿qué hacemos después que la mujer ha muerto? O sea, no sé cuál es tu perspectiva, porque es bastante tu tema, cuéntame. No, o sea, yo en lo personal no tengo tanta fe en el derecho penal. A mí me parece que un tema como el tema de violencia, que es uno que tiene tantos componentes culturales, sociales, de otra naturaleza, que no es propiamente la naturaleza jurídica, me parece que debe abordarse desde otra perspectiva. Ahora bien, estamos hablando de delitos y siempre que en una sociedad se le hace un daño a una persona o a una comunidad, en este caso a mujeres, tiene que ser sancionado por el sistema judicial. No es que estamos diciendo que no haya sanción, ahora el abordaje debe ser más integral. Yo, por ejemplo, no conozco ningún caso penal que haya cursado el proceso penal y que haya sido sentenciado por interrupción del embarazo en República Dominicana. Es conocido, se sabe que aquí muchas mujeres se practican abortos, sobre todo esas mujeres de la clase media, media alta, que luego no quieren hablar mucho del tema o quieren decir que no en lo público, y sabemos que van a médicos, acceden a un personal médico que le practique el procedimiento sin ningún problema, y sin embargo no vemos ninguna sanción penal. Por supuesto. Entonces me parece que el abordaje que tenemos que darle al tema de violencia y a este tema del aborto trasciende lo penal. Debiéramos de cuestionarnos como sociedad, si estamos creyendo tanto en la penalización y en la criminalización, ¿por qué entonces no tenemos realmente casos judiciales sobre interrupción del embarazo cuando sabemos que aquí se practican abortos en condiciones de inseguridad y en condiciones de seguridad? Este es un tema que, como ya decía Guadalupe, afecta más a las mujeres que no tienen recursos, que tienen escasos recursos, porque son las que tienen que practicarse la interrupción del embarazo en condiciones que son infrahumanas. Entonces llegan ya a los hospitales con hemorragia y mueren. Entonces eso tiene un impacto también en el tema de mortalidad materna. Entonces pienso que es un tema bastante complejo que no solamente debe verse por la vía de la penalización. Claro, y como dices tú, no se está penando a la gente. Y no se está penando. Todas en algún momento hemos conocido la historia de una amiga, una prima, una compañera de trabajo que ha llegado a una clínica, a un hospital con el producto fuera, nadie la quiere atender, brinca 3, 4, 5 hospitales y al final ella tiene graves complicaciones posteriores de salud, la criatura muere. Y eso en el fondo lo que dice es que hay hay un consenso social de que ante determinados casos a las mujeres deben de ofrecerse este tipo de servicio, y por eso no se persigue y por eso no hay casos penados sancionados por los tribunales. O sea, hay un consenso social de que eso pasa y de que de una forma u otra las mujeres resuelven y de que deben de resolver. O sea, no es que la sociedad dominicana en sentido general quiera sancionar la interrupción del embarazo, quiera penalizar, quiera criminalizar, porque se practica y la gente lo asume en muchísimos casos, sobre todo cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando es una adolescente, una niña de 10 años que sale embarazada. Aquí tenemos una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes, 109 por cada 1000 mujeres.
y son muchas niñas que son abusadas por sus padres, por sus tíos, por parientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado? Estamos diciendo que no pueden interrumpir ese embarazo, pero también estamos diciendo que no le vamos a garantizar una educación sexual laica y científica. Estamos diciendo que tampoco le vamos a garantizar una atención dentro del sistema de salud, que no estamos previniendo. Entonces, ¿cuál es la solución que estamos dando como Estado ante esos casos? Y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a empezar en el próximo bloque con salud sexual y salud reproductiva. Los medios de comunicación, que tenemos una cuota importantísima en el lenguaje, en el uso de las palabras, la redacción, los reportajes, los videos, las imágenes que transmitimos. No es lo mismo una niña de 10 años que fue dada muerta por su padre, por su tío, porque sostenía relaciones sexuales por intercambio de dinero. No, es una violación, es una agresión, no es lo mismo, tiene 10 años. Entonces, ¿cómo redactamos y contamos esas historias? De todo eso, después de la publicidad, quédense en Así las Cosas. En lo que respecta a la mortalidad materna, oficialmente se registran 106 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, datos que coloca a la República Dominicana por encima del promedio de los países de la región, que es de alrededor 80 muertes por cada 100.000 nacidos. Por otro lado, el Consejo Nacional para el VIH y SIDA reveló que en el año 2015, 34.453 de los partos, cesáreas y abortos en el país fueron de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad, lo que representa un 27.3% de los 240.000 registrados en promedio. Continuamos en Así las Cosas, hablando ahora de salud sexual y salud reproductiva. ¿Conocen las mujeres y los hombres en República Dominicana sus derechos sexuales? ¿Estamos en capacidad de hablar de mis derechos, tus derechos, nuestros derechos sexuales? Mira, el tema de los derechos sexuales y reproductivos es un tema que en particular los movimientos de mujeres y los movimientos feministas hemos demandado mucho, porque los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos que cualquier persona tiene y de los que goza, digamos, en la medida en la que puede ejercer su ciudadanía, pero que están vinculados a la vida, a la salud, a la reproducción y particularmente a la vida de las mujeres. Y ahí yo creo que las personas sí que los conocemos. O sea, cuando una mujer, o sea, uno de los derechos reproductivos es que una pueda decidir cuándo, cómo y con quién tener hijos. Claro, reproducción como una opción, no una obligación, que es el problema de estas culturas. Tienes que tener un hijo. O el aspecto del placer, que Ángel y yo hemos debatido tanto, porque se obvia totalmente el placer. O sea, estamos hechas para parir, o simplemente hablamos de aborto, o hablamos de embarazo. Pero ¿y el placer? Claro, y ahí, digamos, hay muchos enfoques. Yo quisiera que, digamos, un poco vinculando con la conversación que estábamos teniendo hace un momento, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, para lo que les sirven a las personas y lo que le permite a la sociedad es para garantizar la integridad y el bienestar de los seres humanos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando hablamos también de las causales en las que está despenalizada el aborto, es un derecho humano y es un derecho sexual y es un derecho reproductivo que una persona que ha sido agredida sexualmente, que ha sido violada, se le salvaguarde su integridad, su salud, su desarrollo y su vida. Y esto, digamos, tiene una serie de cosas que se van mezclando. Por ejemplo, que si eres una menor de edad y en la escuela o en el hospital se recoge la evidencia o se manifiesta la evidencia de que estás siendo víctima de violencia sexual, esas otras, digamos, ese entorno que te rodea tiene que intervenir y tiene que iniciar los procesos para denunciar y para acompañar a esta menor cuyos derechos están siendo violentados. Y ahí, digamos, eso es un asunto, entre otras cosas, de justicia social, pero también de compromiso ciudadano, de decir, no estamos de acuerdo con la violencia sexual y cuando la vemos la denunciamos de manera categórica y sin ningún tipo de omisión. Y entonces eso es un derecho sexual, tu derecho a que tu integridad sexual no sea atacada. Si por parte de esa violación o de ese incesto, además, estás embarazada, tú no tienes por qué continuar ese embarazo si no lo deseas, porque el embarazo vinculado a la violación y al incesto ha sido catalogado como tortura. Claro. Si una mujer
que ha sido violada y está embarazada, decide que quiere interrumpir el embarazo, el Estado tiene la obligación de garantizarle las condiciones para que no se le siga haciendo daño y tampoco para que se ponga en riesgo. Si ella, por otro lado, decide que quiere continuar con el embarazo, entonces el Estado también le tiene que garantizar... Que quiere y puede. Que claro, que quiere y puede, pero digamos que le tiene que garantizar que pueda. Exacto. Esa es la cosa. Si una mujer decide que quiere continuar con su embarazo, entonces el Estado le tiene que garantizar que pueda. Esto tiene que ver con que reciba profilaxis para ITS o VIH en el momento en el que se levanta la denuncia, que se le dé un acompañamiento psicológico, que se le dé un acompañamiento médico para que ella pueda gozar de su derecho a la maternidad si así lo decide. Y eso es algo muy importante. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de todos los elementos que están alrededor, de los que ya Indiana decía muy puntualmente, de lo que sucede alrededor de esta discusión polémica del tema del aborto, que tiene que ver con la educación sexual integral, con el acceso a métodos anticonceptivos, con los servicios de salud materna que sean respetuosos, íntegros y adecuados. Violencia obstétrica, que hay mucha en nuestro país. Y, digamos, las formas culturales en las que estamos educados, que es esto que tú mencionabas, que no somos madres obligatorias, que la sexualidad no solamente se mire con un enfoque reproductivo o biológico, donde las personas podamos entender nuestro cuerpo y socializar con él de manera respetuosa hacia nosotros y a las otras personas. Y ahí yo creo que es importante decir que también hay un proceso legislativo que se está empujando para que la República Dominicana se coloque a la vanguardia, no solo de la despenalización del aborto en causales, sino que cambie este concierto social donde la sexualidad no se habla, donde mejor lo mantenemos en escondido, donde no hay una voluntad política seria de que particularmente las mujeres y las personas jóvenes fracturen o mutilen sus proyectos de vida por no tener garantizada esta condición que es la sexualidad dentro del sistema de derechos. Y las iglesias metiendo la cuchareta y diciendo que papá Dios castiga, que no te toques ahí ni veas allá. Pero bueno, esas discusiones nosotros aquí las hemos sostenido porque hablamos el pasado año de violencia, hablamos de salud sexual cuando el proyecto estaba en la Cámara de Diputados. Pero bien, ¿cómo está la República Dominicana en cuanto a las estadísticas? Dime los aspectos más importantes para que la gente refresque esas cosas que hemos estado compartiendo a través de cápsulas. Mira, decir que el aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna, que el embarazo adolescente es uno de los países que tiene tasas más altas. Un dato que es muy escandaloso que tiene que ver con violencia obstétrica es que República Dominicana tiene una de las tasas más altas de muerte materna equiparables a las de Haití. Y la diferencia es que en República Dominicana el 98.6% de las mujeres da a luz, tiene un parto en un hospital, con equipo médico profesional y con por lo menos 4 consultas maternas. Lo cual agrava muchísimo más. Entonces, esa realidad de la ¿cómo es posible que las cesáreas? Y las cesáreas y el también, país, ahí está la comunidad regada con eso. Y el país con una de las tasas más altas de cesárea. Entonces estamos hablando de que la muerte materna en este país se vincula al aborto clandestino, pero además a la mala atención que tienen las mujeres dominicanas en los centros de atención clínicos públicos y privados. Eso es importante decirlo, porque entonces se vuelve un sistema de impunidad. Y ahí yo tal vez le daría la palabra a mi compañera, porque hay que decir que no solamente en los hospitales públicos se violentan los derechos de las mujeres y que la penalización total del aborto sí tiene riesgos graves en la vida y en la integridad de las mujeres. Sí. Pero hay que partir también de la realidad. Mi ginecólogo es un ginecólogo católico militante. Y cuando se estaba en ese debate, un día yo voy al consultorio y él me dice, entramos al tema, y él me dice, Guadalupe, es que yo cuando tú tuviste el embarazo ectópico, yo te hice una interrupción del embarazo y eso es un tipo de aborto. O sea, si él no lo hubiera hecho, yo no estuviera viva y yo no tuviera mis hijos. O sea, esa es la realidad de miles de mujeres. Yo hoy lo puedo contar. Esto que yo estoy diciendo en Así las Cosas, lo dije en el Congreso de la República, porque el médico, mi médico de 35 años como ginecólogo obstetra
de mi vida, él fue que me dijo, eso es un tipo de aborto. Entonces, eso es lo que queremos, no para una mujer, no para una mujer privilegiada, no para una mujer que tuvo la dicha de llegar a, porque era médico docente de la universidad y fue el médico que nosotros escogimos por su capacidad siendo jóvenes, sino que ese es el derecho de todas las mujeres en nuestro país y es lo que nosotros queremos cambiar culturalmente, pero cambiarlo también en marcos legales para que esto sea tengan un amparo legal. Las mujeres que tienen ese derecho y los médicos que tienen que dar vida a esas mujeres. Claro, y es importantísimo aquí lo que dice Guadalupe, porque el tema, o sea, si bien hay médicos que se pueden oponer, o sea, tienen su opinión científica de objeción de conciencia, pueden hacer uso de la objeción de conciencia, el Estado tiene que garantizar la Esperancita, que si los médicos de ese centro no la iban a atender, pues buscarle otro centro que la atendiera y que pudiera salvar su vida. Claro. Y no lo hizo, y no lo hace todos los días con tantas mujeres que mueren. Que la maternidad es un hecho feliz, o sea, las mujeres que son madres, las mujeres que observan este programa y también seguramente los hombres que han elegido también ser padres, o sea, el ejercicio de la reproducción tiene que ser algo feliz, tiene que ser una decisión personal, libre, en el momento en el que tú te sientas con la mejor condición para ejercer ese derecho y ese gusto de reproducirte. Y la capacidad que tenemos las mujeres de embarazarnos no puede ser una condena a muerte. O sea, las mujeres podemos embarazarnos porque así es nuestra biología, pero es discriminación que porque soy una mujer y tengo la capacidad de embarazarme, entonces ciertos tratamientos médicos no pueda acceder porque yo tengo la capacidad de embarazarme, porque antes de ser un vientre soy una ciudadana, soy un ser humano y estoy protegida por el Estado del Derecho del que estoy sujeta. Y creo que eso es algo muy importante también cuando llamamos a los legisladores a no tener miedo y a defender los derechos de las mujeres. O sea, la despenalización del aborto en estas tres causales son las condiciones mínimas para que las mujeres no se mueran. Claro. Y el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es reconocer que la vida es sexuada y que no tenemos por qué tener miedo, que al contrario, para protegernos y cuidarnos necesitamos educarnos, necesitamos conocernos y necesitamos respetarnos. Así es. Y yo quería referirme a la importancia de la educación sexual en las escuelas y que ahora estamos en medio de una reforma curricular y que eso hay que aprobarlo, pero con contenidos que realmente enseñen a los niños y las niñas desde la primera infancia a tener un conocimiento y un control en ese sentido. Hoy día el embarazo en las adolescentes es una epidemia, es uno de los principales problemas que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque no educamos a nuestras niñas y a los niños, porque ambos tienen que ser responsables, claro. Y entonces estamos gastando más dinero en atención del embarazo en las adolescentes que a la prevención del embarazo en las adolescentes, que trae múltiples situaciones a el Estado y a la sociedad. Claro. Solo decir brevemente que ese caso de Esperancita y otros más dicen bastante de lo irracional de esa defensa, sobre todo de la Iglesia Católica, del derecho a la vida, porque en estos casos hay dos vidas que están en conflicto y que tienen que ser las dos igualmente valoradas e igualmente protegidas por el sistema de salud. Al final no tenemos en el caso de Esperancita ni a su hija. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando una niña también es abusada sexualmente o violada, no pidió quedar embarazada. Ahí tenemos muchísimos casos de 10, 11, 12, 13 años hasta con trillizos. Entonces, es un tema de dignidad, es un tema de derechos y es un tema de prevención de la mortalidad materna en las mujeres. Claro. No es tan sencillo como decir defendemos la vida. Si defendemos la vida, entonces defendamos todas las vidas. Así es. Yo tuve amigas que después de abortos ilegales en clínicas clandestinas, hoy no pueden quedar embarazadas por el daño que sufrieron. Yo vi carros o su carro manchado de sangre. Yo viví esa experiencia. Todavía lo huelo aquí en el estudio, no está presente y es terrible. Yo tuve un caso de violencia, yo acudí a la fiscalía y viví también la insensibilidad de la magistrada que me tocó. Y hablar de un caso en La Romana de una mujer que perdió la vida y decir, imagínate, ¿para qué volvió con él? Que son de las cosas que escuchamos y no queremos reproducir. Como también en la escuela, o sea, en el colegio, recibí educación sexual una vez al mes
El profesor llegaba, los estudiantes se mataban de la risa y ya estaba dada la clase. Pasaban al próximo capítulo. O sea que todas nosotras, estoy segurísima, que conocemos historias, realidades que nos golpean diariamente. Y por eso el programa que hicimos esta semana reúne a estas voces a las cuales agradezco, Cintia, Orlidi, Guadalupe, también Indiana, por venir al programa, y lo destinamos, los derechos de las mujeres, en manos del Congreso. Deberían estar en nuestras manos, porque son nuestras decisiones, nuestra libertad y nuestro derecho humano. No importa sea con rostro de mujer o con rostro de hombre. Abrir las puertas del Congreso a las mujeres y a sus derechos. Eso es fundamental. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.